Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es incomparable, Padre. Porque aún en medio de cualquier circunstancia adversa, tú estás con nosotros y nos muestras tu fidelidad, Señor. Así que, como iglesia, te queremos alabar en este día, glorificar tu nombre. Queremos reconocerte como Rey. Y Padre, solo hay gratitud en nuestro corazón. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Ahora dile aleluya. 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 Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en la
mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Damos gracias al Señor porque nos permite compartir su palabra. Hoy vamos a ver expositivamente el Salmo 49, los 20 versículos, y pues invitamos a que leamos juntos. Salmo 49. Dice la palabra del Señor: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen al mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este es su camino, locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Bueno, pues gracias, Señor, por su palabra. Y contemplamos en el Salmo 49 bajo el título Conductas recomendables. Conductas recomendables. Porque, bueno, nuevamente hablamos de un salmo de los hijos de Coré, donde ellos disertaron acerca de la madurez espiritual. Cuando la madurez espiritual está firme, aunque haya prosperidad de los que son injustos, y como vemos en ocasiones también se habla de que los cristianos o los creyentes llegan a sufrir, llega a haber sufrimiento en nuestras vidas. Recordamos que los hijos de Coré fueron pues descendientes de un hombre que se rebeló contra Moisés. Decíamos que Números 16 del 1 al 50 y Judas 11 habla de Coré, este levita que desafió a Moisés y a Aarón, esperando también el compartir el sumo sacerdocio, entró en un gran desorden, en una gran soberbia y causó una rebelión que fue castigada con un juicio muy grande. Ahora, estos hijos de Coré no siguieron el camino de su papá, decíamos, ellos no se rebelaron, estuvieron incluso hasta el tiempo de David como compositores, como poetas, pero tienen unos conceptos muy maduros en cuanto a la fe y expresan aquí esas conductas que son recomendables como madurez espiritual. Vamos a ver 3 conductas recomendables en este Salmo 49. Y la primera es sabiduría. Sabiduría, Salmo 49 del 1 al 9. Dice el versículo 1, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Entonces el Salmo empieza como una invitación realmente. Los hijos de Coré hicieron este poema como una invitación al inicio. Cuando dice, oigan esto, pueblos todos, o sea, esperaban que todas las naciones que oyeran este Salmo reflexionaran en lo importante que es esa madurez en las cosas espirituales. Y repiten, recordamos que hay una idea de repetición en la poesía hebrea y dice, escuchad, habitantes todos del mundo. O sea, todas las naciones, todas las etnias, los grupos idiomáticos o étnicos o raciales deberían de escuchar esto.
La palabra de Dios es para todas las naciones. La palabra de Dios tiene principios que pueden ser útiles si empezamos a seguir conforme la palabra nos establece este tipo de conductas que son pues de alta madurez, que son algo pues muy loable. Dice el versículo 2, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Entonces, el versículo 1 habla acerca de las naciones de todo el mundo, pero el versículo 2 divide en la condición económica. Cuando dice los plebeyos, entendemos que es la gente muy pobre, literalmente significa gente del pueblo, gente muy, muy pobre, y los nobles, bueno, pues son personas con una jerarquía social, personas con un poder económico, personas que tenían pues mucha riqueza en algún momento. Entonces decía ahí, pues tanto los plebeyos como los nobles pueden escuchar este mensaje. Y se repite en otras palabras, el rico y el pobre juntamente. Es interesante notar que la palabra de Dios es para todas las condiciones sociales. No hay un enfoque nada más en un sector, sino que puede ser oído, puede ser valorado el mensaje. En este caso dice los ricos, no importa que tengan todo lo material, pueden tener muchas cosas materiales, pero necesitan el mensaje de Dios. Y los que son muy pobres también necesitan el mensaje de Dios. No nada más lo básico que no tienen, sino el mensaje de Dios para sus vidas. Dice el versículo 3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Entonces están describiendo el contenido de la revelación. El contenido del Salmo 49 tiene sabiduría. Recordamos la palabra en el Nuevo Testamento griega, Sofía, es conocimiento que se aplica. Eso es sabiduría, un conocimiento que se aplica. No es un conocimiento nada más que se acumula, que eso sería necedad. Acumular conocimiento y no aplicarlo, tiene que aplicarse. El conocimiento, la revelación dada por Dios tiene que ser aplicable, tiene que ser práctico. Entonces los hijos de Coré dicen, nosotros vamos a hablar sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios tiene que ir al pensamiento de la gente, a la mente, tiene que ir a lo profundo de nuestro ser. No es un mensaje superficial, no es una religiosidad de poses, es realmente lo profundo de nuestro pensamiento. Dice, el pensamiento de mi corazón va a hablar inteligencia. Entonces, estos escritores que realmente tienen aquí entonces una dinámica de darse cuenta que están generando un pensamiento. Entendemos que este pensamiento fue dirigido por el Espíritu Santo, pero realmente la palabra de Dios es para personas que tienen inteligencia, personas que quieren entender, que quieren profundizar con el concepto. Y todo el Salmo 49 vamos a ver que tiene varios conceptos pues muy valiosos para todas las culturas, y dice, es el pensamiento de mi corazón y va a vertir inteligencia. Entonces es muy bueno ver que aquí que los hijos de Coré decían no nada más pensamiento, que es el razonamiento o la reflexión, sino la inteligencia. Hablar la palabra de Dios con inteligencia es algo muy destacado, porque realmente son escritores. Ya decíamos más de 11 salmos, pero ellos dicen vamos a hablar inteligencia. Es algo muy valioso, un concepto inteligente, un mensaje inteligente que va al entendimiento. Entonces, este salmo tiene ese fondo de ir a la parte mental o a la parte de la inteligencia, porque va a manejar conceptos trascendentales. Perdón, versículo 4 dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Entonces, habla aquí de una manera muy contundente ya de la música que va a ser puesta o va a ser compuesta como parte de este salmo. Voy a inclinar al proverbio mi oído. Recordamos que los proverbios son dichos sentenciosos con una sabiduría implícita. Entonces, la palabra de Dios también tiene dichos. Hay una cantidad, nada menos el libro de Proverbios, que tiene decenas de estos dichos. Y aquí dice en Salmo 49:4, voy a inclinar al proverbio mi oído. También voy a hacer dichos sentenciosos, dichos inteligentes, dichos que tengan un contenido valioso para la gente. Entonces hay una dinámica muy grande, muy diversa en la composición del Antiguo Testamento, y en este caso decía, puede ser un salmo o puede ser un proverbio. Declararé con el arpa mi enigma, habla de un sentido oculto. Recordamos que la palabra enigma en español es algo que tiene un sentido oculto, algo que no es fácil de entender, que no está a la vista de todos, con el propósito de captar la atención, no porque vaya a ser algo que no deba de conocerse. Debe de conocerse, pero está dicho de una manera un poco oculta para despertar el deseo de disertar o de entender ese mensaje.
Cuando dice declararé con el arpa, recordamos que eran músicos, los hijos de Coré eran compositores, eran músicos y bueno, pues tenían entonces también ahí el arpa, que era un instrumento muy usado en la composición de salmos y también en el canto. Los salmos que eran cantados se cantaban con arpa. Dice el versículo 5, ¿por qué he de temer en los días de mi adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Entonces, un concepto que viene aquí es enfrentar a los opresores. Los opresores, recordamos, son adversarios que oprimen, personas que nos quieren acabar, que nos quieren presionar, que nos quieren lastimar posiblemente o descalificar. Entonces dicen ellos, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Van a llegar los días de adversidad, van a llegar los días difíciles, van a llegar los días en que tenemos oposición. Pero también dice entonces, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Está describiendo como que los enemigos son gente inicua. O sea, no son gente santa, no son gente que busca a Dios, son gente inicua. Recordamos, iniquidad es un sinónimo de maldad o de pecado. Cuando estos inicuos son opresores de, en este caso, los hijos de Coré o de los judíos en su contexto, dice, nos están oprimiendo personas impías, personas que no tienen temor de Dios, personas que creen en su propio criterio, personas apartadas de las cosas de Dios, nos están atacando. Dice el versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, además de que son gente inicua, que están atacando, que están rodeando a los creyentes judíos en ese momento, dice, confían en sus bienes. Recordamos que los bienes materiales pueden ser una grande bendición si se usan con sabiduría. Los bienes pueden ser de gran utilidad, pueden ser para sostener nuestra vida, nuestra familia, necesidades básicas, incluso compartir con quienes padecen necesidad y también apoyar la obra de Dios. Los bienes pueden ser utilizados para muchas finalidades, pero los que nada más confían en los bienes como para acumular. Lo que hablamos allí de la muchedumbre de las riquezas se jactan. O sea, recordar que la palabra jactancia es presunción. Alguien que presume de lo que tiene, alguien que solamente confía en la abundancia material que tiene, son personas que pueden llegar a tener iniquidad. No que las personas que tienen bienes sean malas en sí. El problema es que los que tienen bienes y nada más confían en ellos, y nada más se dedican a ellos, y nada más se jactan de ellos, ya tienen en su corazón una gran falla. Porque no es la abundancia de bienes que tenemos, es la salvación, lo más importante para nosotros. 49.7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Entonces hace por confrontación una idea de oposición de las riquezas, de las que la gente se jacta mucho. Pero dice, estas personas que tienen tanta riqueza no pueden redimir al hermano. O sea, no pueden conseguir el perdón. Recordamos que la palabra redimir quiere decir comprar. Es el pago que se da por una persona que necesitaba ser rescatada. Dice ahí de manera de continuidad, ni dar a Dios su rescate. O sea, estas personas que tienen abundancia exagerada material no pueden redimir a una sola persona. No pueden redimir a nadie. Aunque tengan riqueza y la riqueza sirva para muchos fines, no sirve en lo espiritual para rescatar. No sirve para dar la salvación. No sirve para conseguir el perdón. Y dice, no puede darse a Dios un rescate. Entonces, Dios es quien tiene en sus manos las almas de todas las personas. Cuando dice allí que no se puede redimir a un hermano, habla de el destino final de alguien que está perdido. Entonces, esta persona que está perdida, que como vemos en el antetexto dice, confió en sus riquezas nada más en lo material, pues no puede ser rescatada. No puede ser rescatada. A Dios no le parece valioso el pago económico que tenemos o material nosotros como humanos, que le damos un valor exagerado, los seres humanos, pero dice, Dios no va a ver como un rescate eso que están teniendo ellos en lo material. Dice como una explicación el versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces, describe de una manera así contundente como no puede haber una compra del alma de una persona. Aunque haya tenido riquezas y se jactó de ellas aquí en vida, como marca mucho este pasaje, dice, no puede darle un rescate. Recordamos que la palabra rescate o el que rescate está mucho en el libro de Ruth. Ruth 4, versículos 4, 9 y 10. Recordamos ahí que Boaz, un familiar que era adinerado, vino a comprar a la familia de Noemí y de Ruth y compró el terreno y rescató el nombre de su familia. Eso era un Goel o un redentor. Para nosotros el gran Goel es Jesús. Nuestro gran redentor es Jesús. Entonces, la obra de salvación, dice, es de gran precio. O sea, realmente nadie puede dar un precio económico o material por su alma.
El precio del alma lo dio Jesús al morir en la cruz. Al derramar su sangre por nosotros, Él dio la salvación. Entonces, esas personas que están confiando nada más en lo material, están totalmente erráticas. No se logrará jamás. Aunque tengan una abundancia, dice, de la que se jactan, una abundancia exagerada, no pueden con su dinero o con sus bienes rescatar el alma de una persona. Solamente, dice, es de gran precio. Ese precio, como decíamos, es la sangre de Jesús. Entonces es algo que no tiene alguna manera que se pueda conseguir aquí, como nosotros en lo material anhelamos conseguir cosas o bienes. Versículo 9 dice, para que viva en adelante para siempre y nunca haya corrupción. Entonces ahí habla de la muerte y cómo degrada al cuerpo y cómo separa el alma en cuanto a Dios. Entonces esta persona no puede ser rescatada para vivir para siempre, dice ahí. O sea, la eternidad no se puede comprar con bienes materiales. La eternidad solamente viene por la sangre de Jesús, por la obra de Dios, por el perdón de Dios en nuestra vida. Y esto es algo que nos debe de hacer pensar a los cristianos. ¿Cuánto vale mi alma? ¿Cuánto vale la salvación que Jesús me ha dado? Derramó su sangre, me lavó con su sangre, soy un hijo de Dios y eso es lo más valioso. Las situaciones materiales, los bienes que tengamos aquí pueden ser a veces abundantes o escasos y eso es algo que tiene un valor secundario, pero lo principal que tenemos, lo prioritario es la salvación. Para siempre vamos a vivir porque Jesús fue a la cruz del Calvario. Y nunca había corrupción. Recordamos que podemos morir y nuestro cuerpo se va a corromper, pero vamos a ser levantados por resurrección. A ser levantados, como dice el Nuevo Testamento de manera muy abundante, tenemos vida eterna por Jesús. Ahora, ¿cómo vemos aquí nosotros la sabiduría espiritual? Hay que valorar la sabiduría espiritual. Es importante el llamado a las naciones. Hoy seguimos clamando a las naciones que escuchen el mensaje. Ya no el Salmo 49 nada más o el mensaje de Coré y de los hijos de Coré en este caso, sino que hablamos de la salvación. Todas las razas, todas las naciones, todos los grupos étnicos necesitan el mensaje de salvación. La iglesia tiene que seguir trabajando en predicar ese mensaje, predicar el perdón de Dios, darle el gran valor al perdón que Dios nos ha dado. Y dice que es un mensaje para los muy extremadamente pobres o a los que son ricos en abundancia. No importa la condición económica en este caso. Todas las personas muy pobres o muy ricas necesitan el mensaje de salvación. Y son modelos de evangelismo que muchas iglesias desarrollan. Hay que alcanzar a los muy, muy pobres. Necesitan el mensaje. Pero los que también tienen abundancia, los que tienen riqueza, están igualmente perdidos. Necesitan la salvación. Hay que compartir sabiduría cuando hablamos. Un pensamiento con inteligencia. Como decían los hijos de Coré. O sea, cuando hablamos de Cristo, hay que hacerlo desde lo profundo del corazón. Como un pensamiento maduro. Como un pensamiento que se está llevando a un proceso de darle la validez, de darle contenido real. Dice, y con inteligencia. Entonces, el evangelio es también para inteligencia. No nada más es inteligente, va mucho más allá de la inteligencia humana, pero sí tenemos que dar un mensaje que sea inteligible para la gente, que sea entendible y que sea algo que pueden valorar. Esto nos lo enseñan mucho los hijos de Coré con sus composiciones. Eran muy depuradas en la poesía, muy depuradas en el contenido de la poesía que estaban desarrollando porque querían llegar al corazón de mucha gente. Nosotros también tenemos que depurar los pensamientos y los dichos que tenemos en el evangelismo y en la obra que estamos haciendo. Recordad que hay temores por oposición y opresión. Es el mismo problema que tenían los hijos de Coré, lo tenemos los cristianos. Hay muchos adversarios que nos oprimen, que nos atacan, que nos descalifican, que están tratando de destruirnos. En ese momento nosotros tenemos que continuar. Nuestra confianza es que Dios va a dar el rescate, va a dar la bendición que nos tiene que dar conforme a su misericordia. Y que no presumamos de los bienes materiales que tenemos. Dice allí, no presuman de la riqueza material porque con esto no se logra la salvación. Son bienes muy valiosos que a la gente nos pueden gustar mucho, pero no es la base. La base de nuestra vida y lo espiritual. Lo más valioso es el tesoro de la salvación. La limitación es ahí, tenemos que continuar en la obra de Dios, porque Dios nos puede rescatar de esos opresores, de las personas, dice inicuos, habla de pecadores, personas muy malas que hacen mucho daño. Dios nos puede rescatar. Y Dios nos ha guardado a muchos de nosotros y tenemos testimonios de esto, pero tenemos que seguir orando, porque estamos en un medio muy violento y tenemos que continuar en él. Tenemos que continuar viviendo, continuar sirviendo, continuar en la obra del Señor. La descripción de este pago de la redención es muy contundente. Para nosotros en el Nuevo Testamento decimos el gran pago que se ha dado es la salvación. Lo más valioso en toda la historia es la sangre de Jesús. La sangre que se derramó por la salvación de la humanidad es inapreciable,
es lo más elevado en precio y tenemos que darle gracias a Dios por la bendición de poder disfrutarlo. Es algo impagable, dice allí. Entonces nosotros decimos gracias a Dios que para mí no había forma de pagar. Fuera muy pobre o muy rico o de cualquier condición económica, dice, no, es impagable el precio. Necesitabas solamente la obra de Jesús. Los hijos de Coré no vislumbraron allí proféticamente a Jesús como Salvador, pero están diciendo cuán difícil era pagar por el alma de una persona, y Jesús pagó por el alma de toda la humanidad. Entonces, lo más valioso que tenemos es la salvación. Todo lo demás económico que puede ir o venir o puede ser abundante o escaso, vamos a tener que administrarlo bien, pero no es lo básico en nuestra vida. Lo básico en nuestra vida es la salvación y que la calidad de vida que tengamos es en la eternidad con Dios. Dice allí entonces, ¿no? Una vida sin corrupción, una vida que resucitaremos aún después de la muerte. Esa es nuestra fe, que a pesar de la muerte podamos nosotros resucitar. Una segunda conducta recomendable es la fe. Salmo 49 del 10 al 15, dice el versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Entonces aquí va en un argumento muy profundo, diciendo, aún los muy sabios mueren. Las personas muy destacadas, muy inteligentes, que hicieron muchas aportaciones a la cultura o a las ciencias o a la sociedad, que puede ser de todos modos muy valioso, muere igual que el insensato y el necio. O sea, estas personas insensatas son las personas que no viven con sensatez, que viven con mucha necedad. Tienen mucha necedad en su forma de vivir. Bueno, pues el muy sabio muere igual que el insensato. Y no nada más el insensato, dice, y el necio. O sea, el necio es aquel que, a pesar de ver la verdad y ver lo genuino, sigue manejando mentira. Sigue manejando lo que a él le complace y es necio, está oponiéndose a la verdad. Recordamos que Dios es verdad, la palabra de Dios es verdad, el evangelio es verdad. Y mucha gente se sigue oponiendo al evangelio porque es muy necio, quiere seguir en su pecado. Y dejan a otros sus riquezas, o sea, hay pérdidas para los muy sabios, los insensatos y los necios. Todos estos, si llegan a acumular alguna riqueza, al morir se las dejan a otros. Dice, entonces, esa riqueza que tanto se quiso acumular, que tanto se valoró o que se sobrevaloró, realmente no va a ir con ellos, como describe enseguida. Entonces dice, le dejan a otros sus riquezas. Y esto es real. Las personas muy sabias, insensatas o necias, todo tipo de personas que acumulan esas riquezas, llegan a morir y finalmente alguien más va a beneficiarse de su riqueza. No es el deseo de acumular solamente lo que debe determinarnos. Tenemos que manejar con sabiduría, cubrir necesidades reales, ser muy sensatos en lo económico, pero principalmente darle gracias a Dios, porque el gran tesoro ya está en nuestro corazón, que es la salvación. Versículo 11 dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Entonces aquí describe cómo son estas personas mundanas, esas personas destacadas o personas que acumulan riqueza, por el contexto de acumular riqueza, dice, el anhelo de ellos, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. O sea, ellos quieren vivir permanentemente en esa abundancia. Quizás casas muy bellas, ahora dicen en casas inteligentes y toda esta tecnología que se maneja. Bueno, pueden ser muy bellos los lugares, pero no van a ir con ellos finalmente. Las personas mueren y esas casas, esas construcciones valiosísimas, esa tecnología de punta se va a quedar aquí. Y sus habitaciones por generación y generación. O sea, esperan habitar en su habitación. Otra manera de repetir la idea, donde viven su habitación para generación y generación, o sea, eternamente, permanentemente, ir generación tras generación con esas habitaciones, con esa riqueza, con esos lujos. Parece que es un deseo pues que está ahí muy frecuentemente en el corazón de las personas que no conocen al Señor, que no tienen el anhelo, que no tienen la valoración de lo que es lo espiritual, que es lo más elevado que podemos aspirar nosotros, ¿no? Y es incluso la soberbia que tienen porque dan sus nombres a sus tierras. Y esto es real. ¿Cuántas personas le ponen el nombre de alguien a la tierra? Ponen el nombre a algún espacio aquí en la tierra para recordar a esa persona. Ahora, es interesante que después de mucho tiempo los nombres cambian. Los nombres puestos ya después de algunas generaciones llegan a cambiar. Pero muchas personas piensan que ponerle su nombre a un espacio aquí en la tierra es como para permanecer, ¿no? Sin embargo, pues no. Todo eso, lo material se va acabando, se va degradando. Versículo 12 dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Entonces aquí describe la condición de los hombres.
Los hombres no permanecerán en honra. O sea, es temporal esa gloria. Es temporal la fama, es temporal el crecimiento, es temporal esa abundancia que está teniéndose. Puede ser muy atractiva, pero no va a ser permanente. Es algo temporal. Y lamentablemente sí, por edad y por enfermedad, esas personas van perdiendo aquello que les parecía tan valioso. Finalmente ya no está en sus manos. No se puede controlar, no se puede contener, porque son bienes temporales que hay que ser muy sabios, como manejamos los bienes temporales. Dice, este hombre que no permanece en honra es semejante a las bestias que perecen. O sea, realmente son ajenos al Creador. Las bestias no tienen conciencia de Dios, son muy bellas, reflejan toda la naturaleza creada por el Señor, pues refleja a un diseñador. Diseña a animales pequeñitos, enormes, de todo tipo de tamaños y colores y formas, y bueno, nos quedamos sorprendidos con esas bestias. Pero esas bestias tan bellas cuando mueren no tienen ni conciencia de Dios y también pues nada más desaparecen. Entonces el hombre que no permanece en honra, que no está siguiendo la fe, que nada más se jacta de las riquezas, es semejante a una bestia que perece. No va a tener ninguna trascendencia. Lo trascendental es que dejemos fe. Una fe generacional, ¿no? Hay como dice que sus casas son habitaciones de generación en generación. Los cristianos decimos, no, yo no quiero tener casas de generación en generación, quiero tener fe de generación en generación. Que mis hijos y mis nietos sigan en la fe, ese es mi trabajo, ese es mi reto para dejar un ejemplo de vida, algo más valioso que lo material, porque lo material va a cambiar y de hecho cuando la gente muere, pues hasta la forma en que se maneja eso material va a cambiar totalmente. Dice el versículo 13, su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Aquí se describe como locura y como insensatez la conducta ajena a Dios. Y dice la palabra Selah. Recordamos que otra vez es una indicación, versículo 13 y versículo 15, que habla de algo musical. Indicaba que los cantantes bajaran al mínimo el volumen de la voz y los instrumentos que estaban tocándose subieran su volumen. Eso significaba Selah, porque recordamos como empieza Salmo 49, dice al músico principal. Es otra indicación que ya hemos comentado en Salmos, ¿no? Se está dando una indicación de una manera técnica al músico que estaba al frente de todo aquello que iba a tocarse, los instrumentos, ¿no? Con este Salmo 49. Y dice, entonces allí, su camino es locura. O sea, acumularon riqueza, fueron conocidos por ser opresores, por ser impíos, por ser inicuos, y estas personas están en una locura total. O sea, están en una insensatez más grande que se puede imaginar. No nada más insensatez, es locura. Y la insensatez es no ser sensato, ser necio, como decíamos, pero una locura. O sea, es perder contacto con la realidad. Es no saber entender la realidad, no manejarse en la realidad. Eso es locura. Es una enfermedad mental extrema, ¿no? Y dice, este camino de acumular y poner nombres a sus tierras y de pensar que van a tener permanentemente sus habitaciones y sus lujos, es una locura. Realmente no es así. Hay una gran insensatez porque todo esto se va a acabar. Todas las personas estamos cada día envejeciendo, estamos en un proceso de degradación física, estamos envejeciendo, quienes ya tenemos la edad o las circunstancias en este momento y decimos, bueno, en algún momento me voy a ir. Pero mi sensatez es dejar fe a mis hijos. Mi sensatez es que haya una continuidad de las obras de Dios y de lo que es valioso verdaderamente. Porque dice, estas personas que su camino es locura, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. ¿Cuánto pasa que los hijos o los nietos de alguien insensato, alguien mundano, alguien ajeno a Dios, se siguen jactando de lo que decían? Esta persona decía así, mi papá, mi abuelito decía este dicho muy mundano que nos acomoda mucho al pecado, ¿no? Todo lo que nos acomoda hacia el pecado, pues lo seguimos diciendo como si fuera algo muy valioso. Y dice entonces, esos descendientes se están complaciendo en el dicho de los insensatos. Fíjese usted la gravedad, la insensatez de no conocer al Señor y no entregarse al Señor. Porque tienen riqueza y son conocidos y parece que prosperan y parece que les va muy bien. Pero o dice aquí la palabra del Señor, entonces esa insensatez además se está multiplicando. Qué triste que un hombre insensato o una mujer insensata con locura, aquí dice apego nada más a lo material, le deje esa mentalidad a sus hijos y a sus nietos. Solamente acumula riqueza, solamente tienes que prosperar, solamente que tú tengas lo material en creciente. No importa lo espiritual, no importa la fe, no importan los valores eternos. Entonces esa es una gran insensatez y sí, los descendientes de ellos se complacen y lo siguen diciendo. Y no nada más los descendientes, muchas personas
Siguen manejando dichos de hombres y mujeres pues tan mundanos, así, tan carnales, que son hasta famosos sus dichos, ¿no? O hasta por literatura, por los medios electrónicos actualmente se siguen multiplicando dichos muy insensatos. 49:14 dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Aquí habla entonces del destino de esas personas. Recordamos que la palabra hebrea Seol significa el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Los judíos pensaban que cuando alguien moría, el alma iba a un lugar, un poquito también por culturas que les estaban rodeando, y ese espacio no es todavía, decíamos, el estado intermedio no es el cielo, no es el infierno, es el Seol. Un lugar para muerte de personas que no conocen del Señor. Porque los que morían en fe, el Antiguo Testamento dice que iban al seno de Abraham. Recordamos mucho eso, ¿no? Que decían, bueno, este fue un judío fiel, una persona que creyó en Dios, está en el seno de Abraham. Como si Abraham en la muerte los pudiera abrazar o les pudiera tener en un lugar pues más bello que lo que es el Seol. Incluso en el Nuevo Testamento vemos a Abraham y en un Seol, ahí también vemos en una de las parábolas, ¿no? Entonces dice allí, estos que no conocieron de Dios, como rebaños, o sea, van a ser guiados a el Seol. Están siendo conducidos a un lugar de muerte, a un lugar que posteriormente, después del juicio final, Dios dirá si van a estar eternamente perdidos, pero están con todas las estadísticas en contra, ¿no? Porque fue gente impía, fue gente que oprimió a los santos, que se apartó de Dios, que se jactó de lo material, que estuvo presumiendo de lo material nada más, y dice, la muerte los pastoreará. O sea, finalmente es un simbolismo que habla aquí, ¿no? Van a llegar a la muerte. Y en esta muerte, ¿qué preparación tuvieron? ¿Qué argumento previo de corrección? ¿Qué argumento de madurez? ¿Qué argumento de algo verdaderamente bueno hubo en ellos? Nada. Aunque hubo esa riqueza, ¿no? Dice, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. O sea, cuando habla de la justicia, recordamos que los justos van a juzgar a las personas impías. Antiguo Testamento decía Israel va a juzgar a las naciones. Nuevo Testamento dice Israel y la iglesia van a juzgar a las naciones. Incluso es interesante, ¿no? Porque esto de los que rectos van a juzgar a las naciones es una idea muy permanente del Nuevo Testamento. ¿Sí? Aunque hoy sean naciones, hoy tengan riqueza, hoy tengan abundancia, van a ser juzgados. Las naciones van a ser juzgadas por los rectos. ¡Qué bendición tan grande! Los hijos de Core eran rectos. El contexto que habla Salmo 49 habla de una gran rectitud, y en el Nuevo Testamento hablamos también de la rectitud, la santidad. Los que somos santos, hoy parece que no tenemos esa riqueza, no tenemos esa fama, sin embargo vamos a juzgar cuando Dios disponga. En este momento nos corresponde ser humildes, como veremos enseguida, y nos corresponde mantenernos en rectitud. Dice, se consumirá su buen parecer. Además de la riqueza, la belleza. El concepto de belleza, ¿no? El buen parecer. Estas personas que acumulan tanta riqueza se dedican mucho a la belleza física. ¿Cuánto vemos sobre cirugías que no son ni tan estéticas, ¿no? Parecen más bien cirugías antiestéticas, pero bueno. Hay cirugías y hay arreglos y hay esto y hay una cantidad porque hay dinero para pagar todo esto. Entonces, esto que ellos están pagando para su parecer pues muy agradable a los demás, también se va a consumir. Finalmente, en nuestro parecer, por respeto y por amor, cuidamos nuestro cuerpo. Pero no estamos así enfocadísimos en que nuestro parecer sea de tal apariencia, o de tal moda, o de tal tela, o de tal marca. Son cosas muy secundarias realmente. Dice allí entonces, ese buen parecer va a consumirse. Y es cierto. Hombres muy atractivos, mujeres muy guapas también, parecían así un modelo para los demás, sin embargo, mueren y perece ese buen parecer. Y el Seol será su morada. Van a estar viviendo en el Seol. Entonces habla de un juicio allí, muy a la idea judía, de que no hay para ellos vida eterna todavía. Están aún antes del juicio final, pero no hay noción de vida. ¿Qué diferencia con los que mueren y decíamos van al seno de Abraham? Tienen una fe, en ese contexto judío vivieron las ceremonias judías, pero estaban viviendo para Dios en ese momento, ¿no? Señala impíos y creyentes, son muy distintos. No es lo importante lo rico o lo pobre. Lo importante es que somos impíos o somos creyentes. Eso es lo importante. Lo demás es muy secundario, lo tenemos que administrar y manejar, pero es nuestra piedad lo más determinante. Porque el mundo todo lo que nos invade con esos antivalores de riqueza, de fama, de que te vean, que sepan cuánto ganas, vean dónde andas, cómo viajas. Son antivalores realmente en cuanto a la palabra del Señor. Dice el versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Entonces, aquí
da una conclusión, los hijos de Coré, de esa diferencia con los impíos que acumulan y solamente están en lo material. Y dice, no pueden redimir, aun con toda su riqueza, no pueden redimir a una persona. Pero viene una vislumbre de lo que es la redención. Dios redimirá mi vida del poder del Seol. O sea, Dios me va a rescatar del poder de la muerte. Me va a rescatar. Si es la idea del Seol, para una idea de estar separado de Dios o estar muerto, con toda la pérdida, con toda la corrupción que implica, con todo el dolor que trae la muerte, dice, Dios va a redimir mi vida, me va a rescatar. ¿Quién? Dios. No es la riqueza, no son los ricos, no son los famosos, no son los muy guapos, es Dios. Dios redimirá mi vida del poder del Seol. O sea, me va a romper el poder que está en mí y que me está atando a esa muerte, como tienen la concepción los judíos, y dice, porque Él me tomará consigo. Qué bendición la comunión con Dios. Y aquí repite la palabra Selah. Dios me tomará consigo, me va a rescatar del Seol, y aumentaba el volumen de los instrumentos. Era una frase importante en lo que se está manejando el Salmo 49. Entonces, después de toda la riqueza y la opresión que estos ejercen y la fama que tienen y los bienes que son así como admirables, pues no están en nada. Dice la palabra de Dios que triste aquel que es rico para el mundo y pobre para con Dios. Lamentablemente pasa mucho, ¿no? Entonces Dios me tomará consigo. La fe distingue a los cristianos. Tenemos que ser gente de fe. Una conducta, aquí la fe como conducta, o sea, cómo me comporto delante de Dios. Sabios e insensatos. Recordamos nosotros allí, sus bienes son para otros. Entonces, no estamos acumulando para que pensemos que permanentemente vamos a estar aquí con esas riquezas. Manejemos lo material con mucha sabiduría, con mucha sensatez, con mucho trabajo, viendo en qué gastamos, en qué no gastamos. Gastos superfluos hay que quitarlos y realmente los bienes hay que irlos manejando para estar exactamente, ¿no? Nosotros en la mejor condición que podamos para disfrutar y para compartir y para tener en nuestra casa lo básico. También para que otros tengan algunas bendiciones, pero no la idea de acumular así con esa avaricia, porque realmente esa avaricia es pecado. Esa avaricia no es lo que Dios quiere. La habitación permanente para muchas generaciones es falsa. Esa idea de los que piensan que porque están acumulando van a tener una seguridad. Recordemos que en cuanto mueren cambian las circunstancias. No porque dejen una riqueza así descomunal va a haber seguridad para hijos bonitos. Esas riquezas a veces son muy fluctuantes y cuánto hay de delincuencia, cuánto hay de corrupción que acaba con los bienes de las personas. Los bienes son para que resolvamos males, decimos, ¿no? O sea, para cuando haya una enfermedad, para cuando haya un problema, para cuando haya alguna otra necesidad, y me voy a gastar en lo que es más necesario, que es lo básico, porque hay muchas ideas superfluas en las que gastamos y eso nos lleva a tener muchos conflictos económicos. El cambio terminan los privilegios con la muerte. Los privilegios terminan con la muerte y bueno, al momento en que están delante de Dios, lo más importante es que hayan sido personas de fe, no personas que acumulan. La conducta errática, o sea, esta conducta de error, esta conducta de incertidumbre, son pecados que se celebran aún. Palabras que celebran el pecado de personas que han muerto y que dejaron una muy mala enseñanza. Tengamos mucho cuidado con lo que celebramos. Celebramos la palabra de Dios, celebramos la bendición, que los padres enseñen ideas valiosas a los hijos, ideas de valores reales, de valores espirituales, de valores que son para siempre, ¿no? Que la morada permanente de los justos, ahí habrá autoridad, habrá una bendición a los que son justos delante del Señor. La esperanza más pues digamos así, climática que tenemos en la fe es que Dios nos va a librar del poder del Hades. El Nuevo Testamento habla Hades, la palabra griega Hades es igual. La idea de la muerte, incluso en literatura griega también aparece, donde van los muertos. Bueno, nosotros sabemos que los que mueren sin el Señor van allí, pero los que mueren en Cristo, dice, estarán con el Señor en el paraíso. Qué diferencia tan grande del justo y el injusto en la muerte. En la muerte se nota quién fue realmente santo, quién fue consagrado, quién fue de verdad. Y ahí es donde tenemos que llegar. Esa es la prueba mayor. Las demás pruebas que tenemos aquí tenemos que enfrentarlas con santidad, con justicia, pero la determinante de nuestras vidas es cómo voy a llegar a la muerte. Mi deseo es llegar en santidad y en fe. La tercera conducta recomendable es humildad. Salmo 49, 16 al 20 dice allí, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Entonces, esto es una
conducta muy común en el contexto judío y en el contexto de la iglesia, que los creyentes pensaban que si alguien se estaba enriqueciendo, estaba bien delante de Dios, o esta persona, pues si era muy impía, era un desafío a la fe. Muchos decían, ¿por qué si es impío o está enriqueciendo? ¿Por qué si no tiene fe tiene esa abundancia? Recordemos que la Biblia no dice que la fe sea para abundancia económica, eso es totalmente errático, ¿no? Nosotros tenemos fe en las cuestiones de salvación. Lo más importante es mi alma. El bien económico es muy secundario. Lo manejo con sabiduría, tengo que trabajar muy duro, tengo que administrar muy bien, pero no es lo más importante, acumular riqueza material. Porque dice, si alguno se enriquece, no temas. Es interesante la palabra temas, porque sí es temor. Pero realmente muchas veces surgen preguntas cuando alguien enriquece y es impío y vemos una gran prosperidad. Dice, cuando aumenta la gloria de su casa, o sea, describe de manera más abundante. Su casa tiene gloria. Tiene tantos excesos, tiene tantas abundancia que es hasta notorio, ¿no? Y realmente sucede. ¿Cuántas casas así de gente extravagante, riquísima, grandísimos los terrenos, los costos que se dan por una propiedad son de veras exorbitantes? Sin embargo, esta persona que está enriqueciendo no es lo más importante en la vida, la riqueza o la casa así grande o los bienes costosísimos, lo más importante es la fe. Dice 49:17, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Entonces esta frase que es muy común, que decimos cuando alguien muere no lleva nada, esto es cierto. Realmente aquí los hijos de Coré lo escribieron. Dicen, aunque esta persona esté acumulando riqueza, su casa sea impresionante, cuando muera no va a llevarse nada. La persona va a llegar delante de Dios tal como nació, sin nada. No importa cuánto acumuló. Por eso lo que acumulamos hay que dar un buen destino, hay que manejar con sabiduría, hay que manejar con inteligencia para que tengamos lo básico más o menos satisfecho. No caigamos en excesos, no caigamos en vanidad, porque realmente a muchas personas les ha seducido el corazón esa vanidad. Y dice, y no descenderá tras él su gloria. O sea, esa gloria de su casa, ese versículo 16, se repite en el versículo 17. Esa gloria que tenía, eso impresionante, eso destacado, así, fuera de lo común, no va a descender tras ellos. Aunque hayan tenido tanta riqueza, realmente esta persona, todo lo que tenía y la gloria y el reconocimiento que tenía, o esa vanidad tan grande que tenía, se va a quedar aquí, porque está llegando sin nada delante de Dios. Hay una vanidad. Recordemos, primera de Juan dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. O sea, todo eso son pecados, son fuentes de pecado, son argumentos que nos apartan de las cosas de Dios. No va a descender tras él su gloria. Versículo 18 dice, aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entonces, aunque es así como una idea de adversidad. A pesar de esa gran riqueza que acumuló y esa persona murió, y mientras vivía, llama dichosa su alma, o sea, se sentía muy feliz. ¿Cuánta gente dice que es muy feliz porque tiene riqueza? Porque tiene lo material, porque tiene abundancia, porque los negocios van muy bien, porque prosperan en millones de dólares. Esa gente se siente muy feliz, pero no tiene lo más importante, que es la fe. Como repetimos, no es que el rico no pueda llegar. Los muy ricos, si dan lugar a la obra de Dios y se convierten en el Señor, pues pueden llegar igual que los pobres, ¿no? Pobres o ricos llegamos al reino de Dios como salvos, no por la riqueza, sino por el corazón. Llegamos porque nos entregamos al Señor. Y esta persona, mientras vivía, decía, yo soy lo más feliz. Tengo este dinero, tengo tanto acumulado, tengo estos bienes, y hasta la luce, ¿no? Finalmente hay una cultura de lucimiento allí. Recordamos a los hombres, les encanta alabarse unos a otros. Les encanta el reconocimiento, les encanta el decir cuánto has acumulado, dónde vives, cómo viajas, qué ropa usas. Todo esto es así demasiado carnal, pero a la gente le encanta y se siente dichosa con eso, aunque sí no es mala esa abundancia, sino la conducta de no tener a Dios en el corazón. Y se ha loado cuando prospere. Recordamos, loa es una alabanza. Entonces, a estas personas las alaban cuando prosperan. Mucha gente dice, esta persona está acumulando, tiene tantos millones, invirtió aquí, invirtió allá, está ganando aquí, está en la bolsa de valores, tiene tantas inversiones. Bueno, todo eso es un mundo realmente, pero no es lo más importante esa prosperidad. La prosperidad tiene que llegarse a un segundo lugar, porque en primer lugar siempre tiene que estar la fe con Dios. Las cosas de Dios primero, las cosas de Dios primero, y lo demás puede venir, puede manejarse con inteligencia y con sabiduría. Pero si no se tiene a Dios en su corazón, entonces la gente pierde realmente el piso. La gente pierde la noción de los valores y entonces está totalmente, como decía antes, en una locura, apartada de las cosas de Dios. Versículo 19 dice, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Entonces,
hay una realidad. Estas personas riquísimas que acumularon, que parecían así destacadas, llega la realidad de la muerte. Van a morir delante de Dios y tienen que presentarse. ¿Con qué? Pues solamente con la riqueza que tenían. Entonces la riqueza ante el Señor no tiene ningún valor, no da salvación, no da ningún valor espiritual. Puede ser muy usada, decíamos, con sabiduría, con inteligencia, con sensatez aquí en la tierra, pero no es de ninguna manera algo que tenga un valor delante del Señor. La generación de sus padres habla de la muerte. O sea, estas personas con tanta riqueza y tanta fama van a morir. Y cuando mueran se enfrentan a una triste realidad. Como dice en Apocalipsis, te sientes rico y te sientes famoso y eres pobre, miserable y desnudo. O sea, realmente no tienes nada delante de Dios. No tienes ropas espirituales, no tienes la protección de la fe, no tienes la conducta de un creyente que alabó a Dios, la conducta de un creyente que se dedicó a Dios. Entonces entra a esa generación de sus padres. Los padres han muerto. Todos tenemos la tristeza de padres que han muerto y conocemos muy poquito de nuestra gente que nos antecedió, pero realmente ya murieron. Nos entristece mucho. Los extrañamos o amamos algo bueno que hayan hecho en nuestra vida, pero ya están allá delante del Señor. Entonces toda persona va a entrar a esa generación, o sea, va a estar en la muerte y allí no tiene ya nada de valor, porque solamente se enfocó en acumular en lo material y nunca más verá la luz. O sea, se describe como una total oscuridad. Esa persona que tenía aquí luz, que tenía bienes, que tenía fama, que tenía reconocimiento y que le encantaba vivir así, que le llamaba dichosa a su alma por la riqueza material, nada más. Esta persona entra a un lugar donde nunca más verá la luz. Finalmente no va a poder estar, no va a poder disfrutar, no va a poder regresar, no va a poder disfrutar de ninguno de esos bienes porque ya su tiempo pasó. Nosotros estamos en el tiempo de Dios, esperando en el tiempo de Dios, y los bienes materiales son necesarios, son básicos, pero que nunca nos traten como siervos, ¿no? Como dicen algunos hermanos en Cristo, que los bienes sean buenos siervos y no malos amos. Porque si solamente mis bienes son como mis amos, el acumular, el tener, y yo estoy esclavo de eso, entonces el bien no es un esclavo para mí, yo soy un esclavo de los bienes. Entonces hay que usar los bienes como si fueran a nuestro servicio y no nosotros al servicio de los bienes. Versículo 20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Versículo muy triste, con el que termina el Salmo 49, pero está hablando ahí entonces de la persona que nunca quiso entender. El hombre que está en honra. O sea, está en honra habla de esa abundancia. Ese exceso que tuvo, esa gloria, esa soberbia, ese oprimir a los creyentes, ese burlarse de las cosas espirituales, porque pasa constantemente. Y esta persona que estaba en honra, que parecía ser importantísima, trascendental, pero que no tenía Dios en su corazón y no entiende. Habla ahí de la falta de entendimiento espiritual. Habla de la necedad. Esta persona no entiende. Y se le puede decir, cuando están en vida se les habla y se les evangeliza, y tristemente muy pocos quieren escuchar el mensaje. Igual no porque sean ricos o pobres. Ricos y pobres, muchos no quieren escuchar el mensaje. Solamente aquellos que son sensibles en el corazón y empiezan a escuchar el mensaje de Dios y dejan de ser necios y se convierten en sabios. Pero dice aquí, este hombre en honra no entiende. Es egoísta. Recordamos, el egoísta es alguien que tiene culto hacia sí mismo. Eso es egoísta. Que se da un culto a sí mismo es alguien que solamente lo que le gusta, lo que le complace. También se usa mucho la palabra autocomplacientes. Y bueno, esa persona no entiende los bienes espirituales. Semejante es otra vez a las bestias. Usa la idea de bestias que perecen. Dice, entonces, así como las bestias que perecen no tienen ninguna idea de lo que es Dios, no hay nada espiritual en ellos, solamente parece como criaturas que existen aquí en la tierra, pero la gran diferencia es que el alma de las personas sí es eterna, sí es inmortal, porque la vida de los seres que están aquí muriendo, bestias que mueren, pues solamente desaparecen, literalmente no tienen trascendencia, pero los seres humanos sí somos inmortales, morimos y después de morir nos espera una vida eterna o una muerte eterna. La muerte eterna, los que mueren sin Dios, los que van al infierno, los que no tienen la aprobación de Dios, y la vida eterna, los que permanecen en Dios, los que siguen las cosas más profundas, las más valiosas en cuanto a Dios, y realmente están delante de Él. Finalmente describe a estas personas como muy torpes, cuando dice son bestias que perecen. Las bestias no tienen la capacidad intelectual, aunque sean bellas o inteligentes o tengan una cantidad de diseños, pero no tienen el entendimiento que Dios nos dio a los seres humanos. Los seres humanos tenemos el entendimiento para poder tener comunión. Somos creados para comunión con Dios, creados para estar delante de Él, creados para tener esos valores espirituales. Los creyentes tenemos que seguir la humildad,
No olvidemos, humildad es una norma para nosotros. Las riquezas, que no nos aflijan los bienes terrenales. Cuando alguien prospera, cuando tiene una abundancia así exagerada y no tiene Dios en su corazón, hay que orar por el alma de esa persona. Porque esa persona piensa que no le falta nada y le falta lo básico. Le falta lo espiritual, le falta la comunión con Dios. Y entonces que no nada más estemos viendo los bienes que se acumulan, sino lo espiritual. Como decimos, ¿qué tan rico eres para con Dios? ¿Cuánta es tu riqueza espiritual? No la material, que todos los días se mide, todos los días se pondera, todos los días se habla, la riqueza espiritual. Somos ricos espiritualmente porque Jesús murió. Nos dio la salvación, nos dio su palabra, nos dio la bendición de compartir su palabra. Y esa es nuestra riqueza, realmente no. Recordemos las consecuencias de la muerte. Los bienes se pierden, todo lo valioso o estimable pasa. Entonces, aquí tenemos entonces que madurar hacia los bienes. Decíamos, los bienes no son malos en sí, ni la abundancia económica puede ser mala en sí, podemos manejarla con sabiduría, con fe primero, y hay hermanos en Cristo que tienen abundancia económica y no dejan que lo económico domine su corazón. Es algo que usan para la gloria de Dios o para el servicio a otros y es una bendición tenerlo. Pero quienes solamente están enfocados en lo material, cuando eso se pierde no tiene nada. Todo lo estimable, lo valioso pasa. Recordemos que a la gente se admira mucho de lo material. ¿Cuántos hoy son sorprendentes por lo que tienen? Por lo que acumulan, por los millones que manejan, por las empresas que tienen, la tecnología que tienen, el poder económico o político. Parece demasiado valioso. Sin embargo, va a pasar. Estos bienes que están ahí como tan determinantes, como tan presentes en la vida de la gente, van a pasar, son pasajeros. La palabra no pasa, la palabra es eterna. Dios es eterno, su palabra es eterna. La salvación viene a nuestro corazón, no se va a quedar aquí. La salvación, la obra de Dios en nuestro corazón es permanente y vamos a seguir con ella. Pero las personas que tenían solamente lo material enfocado en su corazón van a perderlo. Eso es algo muy paradójico, porque realmente se apegan tanto a lo material en la vida y cuando mueren lo pierden, entonces tienen una pérdida total. No hay un control de lo material cuando morimos. Solamente en lo espiritual vamos a la presencia de Dios o a estar lejos de la presencia de Dios o alejados de Dios. Hay que ver que la vida en error siente felicidad. Son alabados en la prosperidad, pero que esto no nos mueva. Nos tiene que mover el amor para evangelizarlos, el amor para hacer argumentos inteligentes, como dice aquí el Salmo, para evangelizar a estas personas. Pero ellos sienten felicidad porque tienen todo lo que los demás quieren tener. Y sí, lo material puede ser muy gratificante, es muy satisfactorio disfrutarlo, es muy pues deleitoso a la carne este tipo de bienes y sin embargo, aunque son alabados en su prosperidad, el contexto nos dice cuando ellos llegan a morir, ¿qué va a pasar con ellos? Y sí, hay muchas personas que están alabando, ¿no? No tenemos ninguna duda. Se está todos los días ponderando la riqueza, todos los días diciendo la belleza física, que también menciona poco. Pero bueno, estos bienes materiales que tanto se están vendiendo son material de mercado, literalmente. Todos los días vemos esto económico, ejemplos, empresas, industrias, alianzas estratégicas, empresas que se fusionan, otras que desaparecen. Eso es así, todo el mundo también. Sin embargo, no tenemos nosotros que estar enfocados nada más en lo material. Estamos enfocados en Dios y en lo espiritual, que es determinante. La palabra de Dios, la salvación, la obra de Dios en nuestro corazón. Y lo demás es muy secundario. No que no valga, sí vale, pero tiene un valor totalmente secundario o incluso hasta terciario. Nosotros tenemos lo más valioso es la obra de Dios y es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos también, a la siguiente generación. No es la acumulación de bienes, no es la fama, no es la belleza física, no es esa gloria que la gente tiene, porque se están alabando unos a otros constantemente. Los hombres se jactan de eso y sí se alaban unos a otros, ¿no? Cuánta riqueza, cuánto maneja, qué inteligencia tiene, pero esas bienes que tenemos aquí, esas costumbres que tenemos en cuanto a lo material, esos hábitos que tenemos no son básicos en cuanto a Dios. Finalmente pueden ser incluso un estorbo, porque mucha gente no quiere llegar a las cosas de Dios porque está tan enfocada nada más en acumular. Y también muchas veces la abundancia exagerada también trae mucha corrupción. ¿Cuántas veces hay corrupción? ¿Cuántas veces hay engaños? Hay fraudes, abuso en contra de otros. Dejar la vida terrenal es el destino de las generaciones pasadas. Hay una oscuridad permanente para ellos. Recordemos esto, quienes mueren sin el Señor, aunque hayan acumulado riqueza, aunque hayan sido famosos o personas con dichos, como dice que hasta sus hijos o los descendientes están pues celebrando los dichos de esas personas inconversas, están lejos de Dios.
La palabra dice que es impagable el rescate, como dice aquí, y el rescate lo pagó Jesús. ¿De qué hablamos? De la sangre de Jesús. Hablamos de la salvación, hablamos de la fe, hablamos del alma, hablamos de la palabra, tratamos de hablar de los valores de la palabra de Dios para que la gente lo conozca. Porque finalmente lo que otros hablan, aunque en su momento fue así algo muy mencionado, fue importantísimo lo que alguien decía o lo que alguien lograba, pasa el tiempo y tienen que ir olvidándose, porque no es lo más determinante. Sin embargo, la palabra de Dios que hoy tenemos en nuestra mano es permanente y nos lleva a la vida eterna. En la abundancia no se acepta las realidades espirituales, no se acepta la palabra de Dios. Hay una gran falta de entendimiento, ¿no? Dicen que viven como animales sin conciencia de Dios. Entonces, estas personas tan ricas, tan famosas, que tienen tantos bienes, que son admirados, porque la gente sí tiene esa admiración hacia ellos, no están aceptando el mensaje de salvación. No están aceptando lo que sí debe ser determinante, que ellos tengan a Dios en su corazón. Qué bello cuando alguien, aunque tenga riqueza o no, empieza a cambiar su mente. Dice, ahora quiero hablar de las cosas de Dios, ahora quiero hablar de lo espiritual, ahora quiero hablar de otros valores que son más importantes. Porque finalmente todo lo que es material habla mucho de vanidad. El hecho de lo que se tiene, lo que se maneja, o la gente que sigue a alguien ahora en las redes, eso es así, todo un vicio. Pero realmente en Cristo tenemos la conducta de estar buscando lo espiritual. 3 conductas recomendables. El Salmo 49 nos habla de la insensatez de confiar solamente en la riqueza. Los no creyentes son seducidos por la riqueza y viven así, seducidos por ella. Pero los creyentes tienen que discernir. Entonces, los no creyentes seducidos y los creyentes discerniendo. Yo sé qué vale, qué no vale como creyente, y el no creyente está totalmente engolosinado con esos bienes materiales. Las conductas recomendables: sabiduría, fe y humildad. Recordamos: sabiduría, aplicar el conocimiento, ser personas sabias en las cosas de Dios, decir con inteligencia y con corazón, un pensamiento que lleve a la gente a las cosas de Dios. Hoy tenemos toda la palabra de Dios para predicar, pero en ese momento los hijos de Coré decían, vamos a componer algo del pensamiento y del corazón. La fe, nosotros nos decimos entonces, es tener una convicción más elevada de lo espiritual, más elevada de las cosas de Dios por encima de todo. Nos determina la fe, no nos determina la riqueza, no nos determina la pobreza, no nos determina lo que sube o baja aquí en la tierra, nos determina la fe. Y la humildad, nuevamente, que siempre tengamos un corazón totalmente sensible a que la verdadera riqueza es espiritual y que no caigamos en esa presunción. Porque los que están en presunción finalmente están presos de esos bienes que están acumulando. Vamos a orar al Señor, hermanos, en esta tarde. Agradecemos al Señor el privilegio de poder compartir el Salmo 49 y esperamos que haya bendición para todos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este Salmo 49, escrito por los hijos de Coré, que nos habla de la insensatez de confiar solamente en la riqueza, y también habla de cómo los creyentes tienen que discernir esas riquezas como temporales, como no básicas, no determinantes, y que sí tengamos valores totalmente distintos. Esas conductas, Señor, de sabiduría, fe y humildad, que las manejemos en nuestro corazón. Que tengamos, Señor, un mensaje para los pueblos, que llevemos el mensaje de salvación, ahora que hay tanta necesidad, que nos rodea muerte, que nos rodea todos los días pérdidas gravísimas. Que, Señor, te pedimos que haya consuelo, que haya fortaleza en este tiempo tan difícil, que la iglesia tenga un mensaje asertivo, tenga un mensaje de salvación, de amor, un mensaje que traiga al corazón una reflexión para poder corregir los caminos. Que tengamos una fe vital, una fe que nos determine, que sepamos, Señor, que no nada más es decir que creemos algo, sino que vayamos a la palabra, versículo por versículo, palabra por palabra, texto por texto, que conozcamos bien tu palabra, Señor, y que seamos gente de fe, que no seamos de los que nada más están viendo la riqueza económica o la fama o la belleza física que decíamos como algo determinante. Son bienes totalmente temporales y muchas veces engañosos. Que también seamos gente de humildad, porque nosotros no nos jactamos de nada. Si algo tenemos es por tu gracia, y es para compartir, y es para apoyar tu obra, y es porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Pero que no caigamos en esa sobrevaloración de los bienes, porque eso lleva a la soberbia. Y nosotros queremos seguir siendo gente humilde y gente que predique tu palabra. Que no caigamos en esa insensatez y que tengamos una honra permanente. Gracias por la vida eterna que tenemos en tu Hijo, la cual fue comprada a un precio impagable, el precio de la sangre del Señor Jesús. Gracias por tu palabra, te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención.